Pues hoy tenemos con nosotras a Cristian Hernández, médico que tras obtener el puesto 281 en el MIR de 2019 y comenzar su residencia en cirugía vascular, decide renunciar en su tercer año debido al estrés y la presión. Tras explorar nuevas oportunidades, incluyendo una experiencia en Dubái, regresó a España, se presentó nuevamente al MIR y actualmente es residente, ahora ya justo R3, de radiodiagnóstico. Además es el creador de la plataforma Mir Enfurecido en redes sociales, donde comparte estrategias y consejos para opositores al MIR. Así que bienvenido a Enfermera Emprende, es un placer para nosotras tenerte hoy aquí. Seguro que vamos a escuchar cosas muy interesantes. Y como siempre empezamos nuestros episodios, os damos la oportunidad de presentaros a vosotros quién hay detrás de Mir Enfurecido. Muchas gracias a las dos por invitarme y nada, ya prácticamente lo has dicho tú todo porque no quiero desvelar tampoco al principio ahora todo. Nada, yo soy Cristian, soy residente de rayos aquí en el Hospital Clínico de Valladolid y nada, un chico, un residente, un médico totalmente normal, simplemente que yo creo que he sabido buscar otras alternativas al camino establecido que nos ponen o que venimos haciendo sin plantearnos muchas preguntas o muchas alternativas desde el principio. Como has dicho, también hice otro intento de residencia, se quedó en intento, vale, ahora veremos un poquito más por qué, pero eso me llevó a conocer muchas otras cosas y a abrir mucho la mente y, por ejemplo, pues tomar este camino con Mir Enfurecido, ¿no? Al final creo que puedo aportar mucho ahí en ese sentido a la gente, porque el MIR, para aquellos que lo conozcáis, el examen de acceso a la residencia es un momento muy duro, difícil para muchas personas que no son capaces de afrontarlo con todas las herramientas o con garantías, y a veces las herramientas que hay, las academias que hay, son un poco, no les hacen el acompañamiento que ellos necesitan. Y bueno, y yo creo que ahí tengo mucho que aportar, y aparte pues estando también en la parte asistencial, ¿no? Al final tampoco me quiero despegar de eso, aunque valore otras alternativas. Y eso es lo que hay ahora mismo. Bueno, Cristian, bienvenido a nuestro podcast. Y nada, ya nos has comentado un poquito así por encima. La verdad que a mí se me hace súper complicado el que te hayas presentado tantas veces, bueno, 2 veces al MIR. Ya de primeras, porque yo me presenté una vez a Leir y ya me costó muchísimo. Y nada, pues nada, bienvenido, Cristian. ¿Qué te llevó inicialmente a elegir la cirugía vascular y qué factores te hicieron replantearte esta decisión? Vale, yo la elijo porque en cuarto de carrera, bueno, a partir de tercero, nosotros en carrera tenemos fase preclínica y fase clínica, entonces en tercero normalmente empiezas a rotar en el hospital y demás. Y en cuarto roté por ahí, por cirugía vascular, y bueno, pues técnicamente es muy bonita, muy variada, y abordajes por todo el cuerpo, puedes hacer disecciones de femoral, en brazo, cualquier cosa. Tratamos la aorta, que me parecía, la emergencia y la urgencia me parecía muy bonita en esa especialidad, las roturas de aorta, el trauma. Y entonces prácticamente en cuarto de carrera yo dije, vascular. Y no me planteé nada, entonces yo ya acabé la carrera, iba como un caballo ahí de frente, solo a coger cirugía vascular. Entonces, además soy de Valladolid y quería quedarme aquí, entonces había una plaza. Y yo dije, pues a fuego con el examen. Entonces hice una preparación, yo creo, bastante seria, o sea, muy todo lo que nos dicen las academias, 16 meses, todo el curso de sexto empezando a estudiar, y me fue muy bien. Entonces, logré conseguir esa plaza y bueno, no sé si habéis coincidido con residentes de quirúrgicas y residentes de médicas, pues son dos residencias totalmente diferentes, ¿no? Cuando haces una quirúrgica, tocas quirófano y demás, es mucho más exigente, es más demandante, se intenta que no se libren las guardias para operar más, pero claro, después de 24 horas en el hospital no sé cómo estás para operar más. Entonces, ahí hubo un poco, yo entré en el 19, el año antes del COVID, y hay un poco una diferencia en mi entorno en el servicio pre-COVID y post-COVID, ¿no? Y después, pues bueno, teníamos mucha presión los residentes de carga asistencial del servicio. Entonces ya había algunas cosas que ya en mi entorno no me encajaban, sobre todo eso, después de la primera hora del COVID, y ahí ya me empiezo a plantear, digo, como encuentro una salida, lo mismo no acabo, aunque yo ya era R3 en ese momento, había hecho 2 años y medio, pero digo, como encuentre algo para irme, me voy. Y bueno, me surgió el tema de la inversión y bueno, yo he sido siempre un poco cripto bro. Mucho las cripto, entonces me surgió el tema de las criptomonedas, y al final, a mediados de R3, pues me surge una oportunidad de irme a Dubái unos meses y digo, pues lo dejo.
lo dejo ir. Vale, y al volver a España y decidir presentarte nuevamente al MIR, ¿cómo cambió tu preparación y mentalidad respecto a la primera vez? ¿Y cómo influyó un poquito esto en tu estancia a Dubái? ¿Qué aprendizajes tuviste allí? Cuéntanos un poquito. Vale. Bueno, lo más importante en Dubái, lo que más me llevo es la gente que conocí allí, ¿no? Sí. Al final, conoces gente muy diferente a lo que tienes en el entorno de la sanidad pública. Tienes gente, pues sí, con titulaciones superiores, pero que ha seguido un camino marcado, ¿no? Instituto, bachillerato, la EBAU, luego la universidad y demás. Y allí hay de todo. Hay chavales de 18 o 20 años que no han cursado estudios, pero que pues tienen mucha motivación, mucha pasión. Había otro chico como yo que había renunciado, era auditor de bancos y había renunciado también a un sueldo bastante considerable y se había ido a Dubái pues un poco a la aventura también, ¿no? Entonces ves esa apertura de miras, conocí, bueno, pues algún amigo que tenemos en común y ves que todos tienen o quieren emprender su pequeño negocio, su infoproducto y demás. Y, oye, al final, pues te enriquece enormemente vivir tanto en otra cultura, porque allí pues, me pregunté, ¿cómo es vivir en Dubái? ¿Es como dicen de tan restrictivo y demás? Creo que no lo es, pero sobre todo la gente que conoces y el ambiente en el que te mueves. Porque al final conoces, yo he llegado a estar en una reunión con un jefe de un proyecto de cripto que vale cientos de millones en el mercado y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, si, no, si yo soy cirujano, pero bueno. Entonces, eso es lo que más me llevo de Dubái, sobre todo la apertura de miras con la que volví y que aunque estuve un poco paralizado después hasta que salí yo con mi enfurecido un poco al mercado, por decirlo así, pero gracias a esa gente que conocís fueron los que me dijeron, pues oye, que tú tienes este valor, que tú puedes aportar esto, vete por aquí, ¿no? Y en cuanto al MIRI en la plaza, a la segunda que me presenté, em, cuando volví de Dubái seguí trabajando y explorando alguna cosa en medicina privada. Por ejemplo, estoy haciendo reconocimientos a Policía Nacional, Guardia Civil, una cosita más. Y creo que eso la gente no lo valora. Yo creo que es ABC y quiere hacer directamente una especialidad. Y bueno, hay gente que, oye, el primer año dice, no, yo voy a trabajar. Bueno, explora opciones. El MIR no es la única vía que hay. Y eso siempre lo digo, ¿no? Que es que la gente está muy cerrada. Yo creo que nos marcan tanto el camino de que o haces una especialidad o no eres médico. O sea, directamente yo creo que la gente piensa que no, eres graduado en medicina, punto, no eres médico, no eres. Entonces, bueno, un amigo tiene una broma con su suegra que le dice, pero tú no eres cirujano, ¿no? Es de digestivo y dice, no, pero tú no eres médico, no eres cirujano, no operas, pues no eres médico. Pues todo es parecido. Si no te dedicas a una especialidad, parece que no, que te falta algo, ¿no? Que no estás completo. Y yo creo que hay muchas cosas bastante enriquecedoras por fuera que se pueden hacer. Entonces, nada, estaba trabajando en ese ámbito de privada, en reconocimientos y demás. Y llega un momento en el que el tema cripto se acaba un poco por el mercado y luego el tema de la privada pues no era a largo plazo de los reconocimientos y dije, pues me tengo que presentar el examen. ¿Cuánto quedan? 11 semanas. Yo me he inscrito por si acaso. Dije, me quedo apuntado. Ya está. ¿Y qué era? El puente de los Santos, el 1 de noviembre. Y digo, pues cambian de vuelta, pues tengo que empezar. Una vuelta y el repaso de enero, es lo que me queda. Y en 11 semanas preparé el segundo examen que me fue bien, no tan bien como el primero, pero me permitía elegir, pues yo lo hice pensando en anestesia, pero luego mirando alguna otra cosa dije, bueno, pues rayos. Pero así fue bastante intenso. Fueron dos preparaciones totalmente opuestas. Entonces ahí es donde surge un poco de, oye, yo he pasado por dos momentos muy diferentes, creo que a la gente esto le puede ayudar. Me parece increíble que en menos de 4 semanas debías presentarte otra vez al MIR y que encima saques plaza, ¿no? En radiodiagnóstico. En cuanto a tu estancia en Dubái, ¿cómo fue un poquito? Porque igual a nuestros suscriptores les interesaría esto. ¿Cómo encontraste esta oferta para ir a Dubái? ¿Fue a través de, bueno, pues, formaciones que veías tú sobre criptomonedas o...? Cuéntanos un Pues, poco. es muy recurrente esto de, ahora, bueno, si nos vamos en el desarrollo personal, emprendimiento, el tema de mentores. Entonces, bueno, yo siempre he sido si creo que quiero hacer alguna formación que me pueda aportar, aunque luego a lo mejor no desarrolle algo que me dé el retorno, pero lo voy a pagar. Entonces, había pocas empresas, no hay mucha formación de cripto reglada, pero es bueno, había un par de infoproductos de etiqueta alto y dije, va, los voy a pagar y que me gusta y me formo y ya está. Como, bueno, pues mi trabajo de residente me lo permite, pues puedo formarme en esto. Y al final, pues eran empresas que estaban creciendo y yo siempre he sido un poco proactivo. Entonces, pues una de las empresas tenía sede en Madrid y abrió en Dubái.
y se estaba fijando en gente que tenían ellos en la formación para poder abrir esas oficinas, porque claro, si no, ¿dónde buscas? En el mercado laboral no tenían grueso de gente para buscar, salvo historias de Instagram, que se hace mucho ahora. Y otra empresa parecido, eran muy similares y una iba a abrir en Dubái, otra todavía no, pero primero teletrabajabas y luego Dubái. Entonces, encontré las dos ofertas a la vez. Pero fue por eso, por haber pagado la formación y estar pues en los grupos, activo un poco en la comunidad que ellos hacían en Discord, hablar con los compañeros sobre todo, surgiendo a partir de ahí. Entonces yo creo que es bueno no tener miedo de pagar o invertir, ¿vale? Porque no, al final la gente tiene una mentalidad un poco de escasez de, no, es que me cuesta 3.000 euros un ticket alto. Bueno, pues mira a ver qué te da, obviamente tienes que elegir bien, pero no tienes que limitarte a no lo pagues por dinero porque muchas veces detrás hay más cosas. Entonces animo a la gente a eso, busca esos productos, acercarte a gente que está donde tú quieres o que hace algo que te gusta. No tienes que ser un mentor directamente, pero muévete un poquito en eventos. Siempre me ha gustado mucho el tema de evento presencial, de ir por aquí, aunque sea por territorio nacional, que es un poco más difícil, pero eso también me gusta mucho. Totalmente de acuerdo contigo. Dentro de la palabra invertir entra el invertir en, pues, en tu desarrollo personal, ¿no? Al fin y al cabo. Me parece súper importante también. Y un poco, ¿cómo descubriste ese nuevo camino, ¿no? Como divulgado en redes sociales, como Mira Enfurecido, porque nos comentas que ya, pues, todo comenzó allí, ¿no? En Dubái. Sí, a ver, el nombre, a lo mejor me preguntaré después, no recuerdo cómo surgió, ¿vale? O sea, sí que fue una conversación con mi hermana, que es enfermera también, y me dice, pues, Mira Enfurecido, y jaja. Bueno, pues se ha quedado Mira Enfurecido y, y ya, yo creo que ya no lo puedo cambiar porque ya he aparecido en algunos sitios y bueno, ya me toca dejarlo así, pero bueno, al final era un poco también hacer la gracia con el estado del residente, del el síndrome de burnout o de quemado del residente, pues ahí surgió Mira Enfurecido. Pues surge con mi primer compañero de piso, bueno, entre los dos que tuve en Dubái, Kike y Abraham, si lo veis, ¿qué tal? Y pues ellos son un poco son bastante emprendedores. Uno tiene un perfil de Instagram de 250.000, yo creo, 250.000. Otro tiene su propia agencia de marketing en cripto. Y cuando quedo con ellos, porque o sea, me veo, hablo con ellos, pues una visita que vino uno a Valladolid, vino Quique, me dice, es que tú tienes que hacer esto. Tú tienes esto que aportar, has pasado por esto y tienes autoridad, eres experto en esto y puedes ayudar, de verdad, ayudar a impactar, ¿vale? No solo facturar o vender. Y de verdad que como puedes ayudar, hazlo. Si es que yo estaba ya en ese momento un poco cómodo en la segunda residencia, diciendo, bueno, no, me adapto, no, todavía soy R1, tengo que saber un poco más profundo de esto para poder dedicarme a otras cosas, ¿no? Poniendo un poco excusas al final. Y fue a raíz de ahí que vino a pasar unos días conmigo y me dijo, tío, ¿por qué no haces esto? Y dije, sí, tienes razón. Sí, sí, es verdad. Entonces fue a partir de ahí, yo creo que vino un abril o un mayo, yo ya tenía la cuenta abierta, pero la había dejado totalmente abandonada. Y a los 2 meses ya empecé, ya tenía alumnos para preparar yo para el siguiente MIR, que yo creo que fue el de este año, el del MIR 25. Pero fue a partir de ahí, esa gente que ellos ya tenían su mentalidad de construir algo por ellos mismos, me dijeron, tira por aquí. Entonces, el entorno, al final es entorno. Total. Comentas que en nada tuviste ya alumnos, ¿no? ¿Cuántos seguidores más o menos tenías de aquella en redes sociales? Sí, yo había empezado con la cuenta en marzo del 23, o sea, yo hice el examen en enero, me fui el viaje post-MIR un poco y pasé, o sea, lo mítico de la gente que quiere subir el examen de la nota el domingo para saber, yo dije, nada, yo ya paso por esto, paso olímpicamente, cuando venga el viaje y salgan las plantillas ya lo miraré. Entonces, en marzo me abrí la cuenta, pero el objetivo era, yo ya había trabajado para una academia del MIR en otra ocasión, en el otro MIR, y era un poco volver a ver si podía optar a estar de tutor otra vez, porque me había gustado y demás. Y como había ido bien y era una preparación un poco atípica la que había hecho, pues ahí empecé con la cuenta. Entonces tenía 2.300 seguidores porque empiezo en marzo del 23, pero esto pasa, el tema de Mira Enfurecido, hasta mediados del 24 no es cuando salgo yo solo a decir, vale, pues os acompaño al examen, te adapto el calendario, te hago yo todo, para que no tengas que preocuparte ni pelearte con un soporte. Entonces tenía 2.300 seguidores en mayo del 24. Me parece muy importante y de hecho te he hecho esta pregunta porque de hecho la gente se piensa que con 1.000 seguidores cómo voy a poder tener clientes, ¿no? Y además, de hecho, hoy en día, en la actualidad, no se necesitan, de hecho es contraproducente tener muchos seguidores, quiero decir, si no estás muy anichado, ¿no? Y por eso te preguntaba esto, porque me pareció bastante importante que
a los pocos meses ya, pues con 3.000 seguidores, comentas, más o menos, Sí. tenías ya tus primeros clientes. Bueno, y vamos a hablar un poquito más de esto a posteriori, pero comentas que también pues fue un poco difícil el cambio, ¿no? En cuanto a abrir la cuenta y así, te vino como un poco el síndrome del impostor. Coméntanos cómo pudiste superar, cómo pudiste superar Claro. esto. El mayor síndrome del impostor es justo cuando iba a poner ya algo de contenido para decir, ofrezco servicio. Porque bueno, en el 23 cuando empecé tenía un poco más de toque de humor, alguna cosa así que fue bastante bien. Y bueno, eso me costaba algo menos porque tampoco era un objetivo llegar a la gente para aportar algo a través de una venta, ¿no? Que al final yo creo que es lo que cuesta. Pero justo en ese momento cuando vino este amigo y al mes decido, digo, bueno, pues venga, empiezo. Es que empecé con una historia de, no me acuerdo ni lo que puse, ¿no? Pero diciendo tutorías personalizadas, tal, no sé qué. Y yo, ya verás, no me va a contestar nadie, absolutamente. Y no, sorprendentemente no. Pero bueno, yo sabía que luego la ayuda la puedo dar. O sea, que me refiero, la experiencia que tengo es algo que a la gente le puede ayudar y que yo me puedo mover de otras formas que las academias no. Ellas van muy lentos, son empresas muy grandes, abarcan 2.000, 3.000 alumnos, la preparación reglada. Yo soy uno, pero puedo llevar menos gente, pero me puedo adaptar muy rápido. Es decir, tú me preguntas y yo te voy a responder, no al momento, porque a lo mejor te estoy trabajando por la mañana, pero te voy a contestar Yeah. a las pocas horas. O sea, yo me puedo adaptar muy rápido a ti, entonces es mi ventaja. Pero sí es verdad que cuando salí yo dije, ya verás esto. Bueno, ¿qué es lo peor? Si hago alguna publicación o alguna historia que nadie me contrate, bueno, pues no pasa nada. Pero sí, fue más eso, me costó un poco el paso más en el contenido enfocado a que me contactaran a una venta o una llamada o cualquier Sí. cosa que el tema de sentir que no les iba a poder aportar. Me parece, Juan, y tuviste que al final, con una simple historia, ¿no? Al Mira, final fue un poquito sencillo para ti, ¿no? además, Que a yo creo muchos que nos ha mítica fundida costado. en negro. Yo creo que ¿El era qué? mítica que haces foto, la fundes en un color, sin más, porque no era ni una foto mía y yo, así empecé. Pues Yo ya creo sabéis. que Total, yo creo que esto a veces nos pasa mucho, ¿eh? Que intentamos como pensar la mejor forma de publicar X cosa o de presentar Sí. un producto, ¿no? Y al final lo simple es lo que más vende, lo que más te va a hacer conectar con el otro y sobre todo cuando tú lo haces, ¿no? O sea, sabiendo que tienes algo que aportar al otro, ¿no? Y ya tienes una pequeña comunidad que confía en ti, que sabe un poco a lo mejor tu experiencia, ¿no? Y que sabe que le puedes aportar. Pero esto de idear algo perfecto, yo creo que forma parte un poco de nuestras mentes emprendedoras que quieren tenerlo todo ahí bajo control y súper perfecto todo, y a veces nos paraliza mucho y nos impide como actuar. Así que nos apuntamos eso de la historia simple, porque, oye, igual puede ayudar también a otros emprendedores. Bueno, Cristian, centrándonos en tu proyecto, que ya nos has hablado mucho de Mira Enfurecido, ¿no? Pero al final, cuéntanos un poco qué es lo que te diferencia, ¿no? Ya nos has dicho que al final las academias es cierto que son empresas muy grandes, que llevan a muchos opositores, ¿no? Y que es cierto que, claro, el servicio personalizado es más difícil, ¿no? Entonces, cuéntanos Totalmente. qué es lo que te hace a ti diferente para que también la gente entienda un poco qué es lo que tú ofreces, ¿no? Claro, viéndolo en números, este año se han presentado 15.000 alumnos al MIR, más o menos. Cada año hay un poquito más, también es verdad que hay más plazas, y hay 5 grandes academias. Pues sabes que, bueno, hay 5 academias. Sabes que cada una, no todas tienen el mismo número, pero mínimo unos 3.000, las grandes, pues van a tener. Entonces, claro, mucha gente que se apunta a determinada academia tiene una situación personal que no es la óptima para estudiar. Las academias se enfocan mucho en un periodo intensivo de 7 meses, que es para el típico recién egresado de la universidad, que dice, yo tengo 10 horas para fundirme todos los días en estudiar porque estoy con mi padre y mi madre que me hacen todo. Pero es lo ideal, pero en ese contexto habrá unos 7.000 que son los que salen de las universidades de aquí de España. El resto de gente o repite, o trabaja, o tiene carga familiar. Entonces, un obstáculo que se encuentran enorme es, vale, me estás dando un calendario, un material para estudiar, pero ese calendario yo no lo puedo abarcar. Se frustran mucho porque empiezan y no pueden y se empiezan a retrasar temas y a cosas porque, claro, tienen 4 o 5 horas al día porque trabajan. Entonces,
cuando piden ayuda a la academia o al soporte o al tutor que ellos tienen allí, no está concebido para que esa persona te diga, vale, te adapto a ti personalmente el calendario, porque si su cupo de 100, 200 personas se lo dice, es inabarcable. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo lo hago de forma individual. Tú me dices tu caso, cuando yo te organizo un poco las vueltas al temario, un poco para que podamos acompañar el material que tú tienes de tu academia, pero ¿qué me diferencia? Que yo me puedo mover muy rápido. Tú me escribes, o sea, tú empiezas a trabajar conmigo y a los 2 días tienes tu calendario hecho, pero es tuyo, porque yo te pongo cuando tienes trabajo, tú me pasas tu calendario laboral y yo te mezclo los dos. Por ejemplo, es lo que más pide la gente. Que luego hay más cosas, ¿no? Porque yo intento diferenciar a la gente con las preguntas de imagen porque soy radiólogo. Y entonces, pues como tenemos preguntas de imagen en el examen, digo, bueno, pues os voy a dar clase semanal y todas las semanas vemos preguntas de imagen, que las academias dan una clase en toda la preparación. Entonces intento diferenciarme en esas cosas que creo que les aportan bastante y sobre todo que les ayudan a llevar una preparación más tranquila. Están con menos ansiedad porque saben que tienen a alguien a quien recurrir y que yo te voy a contestar ese mismo día o como mucho al día siguiente. Pero no tienes que esperar o demás. Y si necesitas algo urgente, les digo, mándame un emoticono. Mándame un mensaje y un emoticono al final. Y yo veo y digo, vale, tú eres, o sea, necesitas algo urgente, pues te contesto hoy. Seguro. Qué Vale, bueno. entonces me adapto mucho mejor. Total, yo creo que esto es súper importante, ¿no? Porque al final, a veces cuando tienes una idea en tu cabeza de dirigirte a determinado público objetivo al que ya se dirige mucha gente, ¿no? Como en este caso, pues los opositores MIR, en el mío los EIRES, ¿no? Es cierto que dices, ¿qué voy a aportar yo de diferente, ¿no? Y yo creo que tu caso es un ejemplo claro de he sabido encontrar esas, bueno, esas cosas que a lo mejor las academias en general o lo que sea no pueden hacer, ¿no? No se pueden permitir, por así decirlo, y para ti realmente es una fortaleza y es algo que te diferencia, ¿no? Tanto el seguimiento este tan rápido, pues eso, todo como súper organizado, que yo creo que lo que quiere el opositor MIR es el poco tiempo que tenga lo voy a dedicar a estudiar, ¿no? A repasar, a tal, y tú organízamelo. O sea, yo creo que has sabido como muy bien diferenciarte y eso es algo que a veces cuesta, ¿eh? Cuando tenemos ahí una idea para emprender, a veces cuesta pues saber qué podemos aportar diferente, ¿no? Y cómo diferenciarnos también Pero en realidad nosotros. fíjate que no ha sido diferente, que es simplemente, claro, yo había trabajado en academia, yo sé cómo funcionan, yo sé cómo llevaba a mis alumnos en mi Claro, cupo, pero la segunda vez que entré en una academia, entré a mitad de una vuelta porque algo pasó con el tutor, no sé qué pasó, pero yo sé que hay mucha gente que, un residente, un R1 que entra a una academia, pero a la vez tiene su vida en el hospital nueva, no acaba de terminar de acompañar adecuadamente a los alumnos porque yo lo entiendo, porque te pasan muchas cosas en la vida en unos meses. Pero claro, yo ya mm, sabía cómo funcionaba por dentro y digo, pues sí, hay gente que te está pidiendo cosas que lo necesitan y que están pagando un ticket, pues una preparación del MIR son entre 2.000 y 3.000 euros en una academia. Entonces, si tú por claro. ese precio no eres capaz de ofrecerles algo individual, sino que le estás dando todos tus recursos, pero son orientados a un grupo, pues algo me parece que falla, ¿no? Entonces, Mm. simplemente ahí, porque hay alguno más por redes que se dedica a algo parecido. Entonces, eso es que ha surgido algo que se necesita. Total, hay una necesidad que has sabido tú visualizar perfectamente. Y yo creo que también cuenta tu experiencia como, o sea, dentro de lo que es la academia, pero también te ha servido mucho tu experiencia al final como opositor, ¿no? Mm. A mí al menos sí que me pasó que yo dije, jolín, cuando yo opositaba tenía estas necesidades que se cubrieron en mayor o menor medida, ¿no? Y eso te puede servir como para decir, vale, yo ya sé lo que necesita el cliente al que me estoy dirigiendo, con lo cual voy a satisfacer esas necesidades, Mm. que de eso se Es trata, que, ¿no? es que además tienen, o sea, hay nichos donde emprender que son duros. No y siempre te dicen el dinero, las relaciones personales, tal. Pero en una plaza MIR es muy duro. O sea, yo me he dado cuenta de que la gente tiene un dolor muy grande con respecto a ese tema. Porque, claro, es un examen que tiene un aura, es que le damos demasiado misticismo, demasiado tóxico, y luego al final de una plaza es para toda la vida, al menos tu formación especializada, luego ya puedes buscar dónde ejercer de especialista, ¿no? Pero tus 4 o 5 años es tu plaza y tú vas a ser especialista y la gente eh, le va, o sea, le toca mucho la fibra el no poder conseguirla, el tener que repetir, además eso, ¿no? Que yo estoy en contra de mucha gente se frustra porque dice, no, es que acabo de salir de la carrera, he hecho el MIR y no me llega. Bueno, has opositado 6 meses. Es decir, otra gente está haciendo una judicatura o cualquier cosa y se tira 4 años de carrera y 6 de oposición y tú en 6 y medio
quieres estar, a lo mejor no es tu tiempo, o sea, tranquilo, que hay gente que a la primera dice, no, es que no he conseguido derma, ya, pues que derma tienes que quedar entre los 500 primeros del examen, entonces a lo mejor te tienes que dar algo de tiempo y hacerlo otra vez, y cuesta entender eso, o ser flexible en cuanto a repetirlo, o a decir, no lo saco a la primera, cuesta mucho. Sí, yo creo que además vosotros los médicos salís como con una exigencia sobre vuestra carrera profesional tremenda, ¿no? Y como que es muy difícil quitarte un poco esas creencias, ¿no? Y trabajar expectativas. Así que, bueno, yo creo que en tu caso el servicio que ofreces sí que es muy positivo en ese aspecto. Es Cuéntanos. autoexigencia. Total, total, Es, total. es Bueno, otro ritmo. autoexigencia y también exigencias un poco sociales, ¿no? De lo que También, tú también. decías al principio, de, no, es que si no haces una especialidad quirúrgica no eres médico, ¿no? Yo lo veo en mi día a día, yo trabajo con psiquiatras todo el rato y es como, no soy médico, ¿no? Si eres médico, lo que pasa que te dedicas a la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que es algo que hay que trabajar durante la oposición al mismo. Cristian, nos contabas un poco que uno de tus obstáculos, ¿no? Al emprender era el paso a presentar un poco, ¿no? Tu Mm. producto bueno, pues eso, lo que es la venta. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? De, pues eso, desde el primer día que presentaste esa historia en el que ofrecías ya algo, a lo mejor a día de hoy, ¿no? Que ya lo presentas sin ningún tipo de problema, este producto, ¿no? Este servicio que tú ofreces. Mm. Bueno, pues el año pasado, o sea, en verano del 24, que es cuando empiezo un poco a funcionar de forma eso, independiente o paralela, eh, era, o sea, que lanzar un MV, algo mínimo que supiera que el servicio era viable, que tenía clientes, no tampoco de forma recurrente, sino que ver cómo funcionaba un poco, cómo respondía los seguidores a ese lanzamiento, ¿no? Pero tampoco tenía muy coordinado yo el servicio. Yo sabía lo que iba a ofrecer porque sabía que iba a hablar de pues, preguntas de imagen, preguntas test, pero claro, no, vas un poco construyendo también el servicio a medida que va pasando. No tienes lo que dices, ¿no? Al final no esperas a tener algo perfecto porque si no, no sales nunca. Digo, pues yo salgo y ya iré construyendo a medida que voy avanzando, ¿no? Que eso, tuve algún problemilla, no muchos, pero alguno me dio. Pero nada, ahí empecé solo con la historia y con el mítico enlace a un Calendly para agendar una llamada conmigo y poco más. Y bueno, yo creo que también tuve un poco de ayuda por parte de, o sea, algunos alumnos que ya empezaron conmigo al principio y llevaban un par de meses, el boca a boca funcionó bien. Entonces, por ejemplo, llegué a tener casi 50, no llegué a la vez, 47 el año pasado, a la vez estaría en 36, ¿vale? Más o menos de Que alumnos, ya son, te que es diré. bastante bien. Pero bueno, ahí todavía, por ejemplo, esa es una cifra que se puede abarcar, o sea, que lo puedo hacer yo solo y sigo siendo capaz de dar el servicio bastante bien. Y luego ya, cuando ha tenido lugar el examen de este año, claro, yo ya me planteaba, digo, "Uf, ¿qué hago? Espero a junio, que es cuando empieza el intensivo para volver otra vez con el programa. Empiezo ahora que ya están algunos preparándose. eh, Paquetizo un curso de preguntas de imagen y de tipo test, que es lo que se me da bien. Y lo vendo un poco en formato evergreen todo el rato, sin que sea tan dependiente de mí. Pero, Perdona, Cristian, explica un poco lo que es formato Evergreen, que quizás perdón. no lo pueden entender Pues los... algo que puedas estar, o sea, podemos vender solo, o sea, haciendo un lanzamiento en un momento determinado que tú estimes que tu audiencia o tu cliente ideal está más receptivo para hacer un cierto pico de facturación o estar de forma recurrente, tener un embudo que todo el rato pueda estar captando clientes de forma, o sea, al final todo el rato. Entonces sería algo más evergreen que no requiera que estés tú tan encima, ¿no? Esa era la Nos idea. estamos refiriendo a publicidad, ¿verdad? Y sí, cualquier Bien, embudo que sea igual, eso simplemente porque el más sencillo es contenido orgánico y seguidores, al final el que a mí mejor me ha funcionado hasta el momento es ese. Contenido orgánico, seguidores y luego hablar con ellos por mensaje directo y demás. Entonces me planteaba todas esas opciones y yo creo que vi que alguno de mis competidores ya había empezado con las tutorías o con el acompañamiento para el año siguiente y dije, vale, aquí no me puedo quedar yo atrás tampoco, pues empiezo con esto. Ya veré más adelante si voy con algo más en paralelo o no, pero aquí tengo que empezar ya. Y entonces en febrero, pues ya empecé otra vez, o sea, empecé ya con la preparación. Es verdad que le he dado una vuelta y ahora he incluido un mejor onboarding cuando empieza un alumno conmigo, tiene todo mucho más rápido
y tiene todas las grabaciones de clases que hemos dado y demás, tienen bastante más recursos. Entonces he mejorado partes del servicio. Pero bueno, eso es más o menos como he ido cambiando, ¿no? Porque ahora sí que tengo esos embudos de adquisición que son un poco más reglados. No, tampoco mucho, porque tampoco estamos en un momento en el que la gente todavía no ve el vir muy lejos. Ahora es la elección de plaza de los de este año, entonces está todo un poco En el aire. en un paréntesis. Claro. Pero bueno, Hay que tener como en cuenta, ¿no?, los tiempos también de tu público objetivo, que efectivamente hay momentos en los que pues va a vender más porque está más cerca, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el EIR, pues tiene más sentido vender en septiembre que vender ahora, porque ahora la gente ni se lo plantea, ¿no? Pero bueno, esto es algo importante y yo creo que tu experiencia como que también te ha ido dando aprendizajes, ¿no? Lo que tú decías, pues al principio con los alumnos pues tuve algún problema, ¿no? Y seguro que aprendiste algo que este nuevo curso, ¿no?, esta nueva edición, digamos, o este producto mejorado, pues ya no tiene ese problema, ¿no? Entonces yo creo que también ser consciente, ¿no?, cuando quieres emprender, de que los aprendizajes los vas a ir llevando con la experiencia, o sea que no vas a tener un producto perfecto desde el principio, sino que la idea es ir mejorando poquito a poco y cogiendo más habilidades, ¿no? Y pues lo que decía Suriñe, ¿no? Pues igual empiezas con contenido orgánico y luego pasas también a usar publicidad, que no deja de ser al final una inversión. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que se va aprendiendo. Cuéntanos, Cristian, cómo es esto, ¿no?, de compaginar tu vida MIR con tu vida emprendedora, ¿no? Porque esto es uno de los temas que siempre tocamos en el podcast y que yo creo que más interesan a la gente, a mí personalmente también, porque esto de compaginar dos vidas medio paralelas a veces no es tarea fácil, así que cuéntanos tú cómo lo llevas. a ver, de momento lo llevo y sobrevivo. Es verdad que hace poco hablaba con un consultor de una agencia de marketing y me decía, ¿cuándo descansas? Y digo, pues tampoco no descanso mucho. Entonces, me dice, solo tienes que irlo, me aconsejo, me dice, vete, míralo, paútate descansos tú en tu propia agenda, porque si no, no llegas a largo plazo. Digo, vale, tienes razón. Entonces ahora sí que miro un poco más, desde hace unas semanas, intento mirar un poco más por ahí. Pero es algo complicado, porque tienes varias cosas. Entonces, tienes mi vida laboral, que es de 8 a 3 en un hospital, más guardias, que claro, entre 4 y 6 días al mes yo estoy entero en el hospital, o sea, todo el día. Y al día siguiente no estás en tus mejores condiciones para trabajar o ponerte en otras cosas. Y claro, bueno, aparte tienes que cubrir llamadas con o alumnos o potenciales nuevos alumnos que quieren trabajar contigo. Grabar el contenido. Tienes que dar el servicio porque tienes que preparar las clases, guardar la hora y media que más o menos suele dar cada una para darlas, preparar el calendario de cada uno, todo el contenido y demás. Entonces, lo primero, hay que delegar parte. O sea, de forma rápida, yo no podía abarcar todas las cosas que hay que tocar en la cuenta o en un infoproducto o en un negocio, y yo me di cuenta desde prácticamente enero o febrero que he ido un poco más intenso, pues dije, no puedo. O sea, porque no es mi trabajo principal. Si lo fuera, pues sí, haría yo todo seguramente o estaría en más áreas del producto, del servicio. Pero uno, delego parte, ¿vale? O sea, lo que no delego es el servicio en sí, pero por ejemplo, en tema de cuentas, de edición, de contenido, de guionización y tal, si puedo, delego. O sea, todo pasa por mí, yo lo reviso, porque no voy a hacer algo con lo que yo no esté de acuerdo, pero necesito al final que alguien ahí me ayude. Y luego, pues, esto es a base de horas. El que está cerca te lo voy a decir, pero si quieres, tienes que, al final siempre se dice lo de pagar el precio y demás, ¿no? De dónde quieres llegar. Entonces, al final hay que buscar un equilibrio porque tú tienes que tener tu vida social, personal y demás y deporte para intentar, pues, estar equilibrado, pero al final son horas. Yo sé, mi horario es a las 3 acabo en el hospital, pero a las 4 yo siempre tengo llamadas agendadas. Entonces, sé que 2 horas o 2 horas y pico ya tengo cosas que hacer. Y luego, normalmente las clases son a última hora de la tarde, a las 8. Entonces, ahí también tengo cosas que hacer. Y por la noche, si ha habido alguna incorporación, tengo que dedicarme a empezar con su contenido, etc. Entonces, es complicado. Se puede, pero tienes que saber que, oye, pues tienes que pautarte todo, hasta los descansos o cuando vas a ir a tomarte algo con tus amigos.
prácticamente lo tienes que tener pautado. De una agéndame en Calendly y me lo pones aquí para que me quede en el Google Calendar y ya lo veo y sé que he quedado contigo. Total. Eso me parece, vamos, lo primordial, ¿no? El saber organizarse bien y, bueno, lo que te dicen a ti de cómo tienes tanto tiempo. Al final es eso, organización y constancia, sobre todo. Pero es Y una me pelea. surge una duda, Cristian, porque, bueno, quizás, bueno, yo, por ejemplo, hablo por mí y también por, seguro, la gente que nos está oyendo y probablemente Andrea. ¿Qué es lo primero que delegaste? Lo primero, el contenido y la edición. Es verdad que mi contenido no editaba nada, pero claro, dije, si quiero, o sea, podía mantenerme así porque era más natural y al final yo creo que a veces contacta mejor con los seguidores o con la audiencia. Pero bueno, si quería tener pautados tantos, o sea, pautados, o parece un medicamento, pero si quiero tener reglados tantos reels al mes y demás, pues sobre todo guionización y edición de reels ya no lo hago yo. O sea, me grabo, pero eso ya no lo hacía yo. Y después el embudo de seguidores, el seteo en la cuenta, o sea, el hablar con muchos seguidores, al principio lo hacía yo, ahora, bueno, esa parte, la parte de hablar y venta, en principio, o sea, ahora estoy yo en la venta siempre, o sea, en la llamada de venta siempre estoy yo, pero lo ideal a corto plazo es que no esté ahí, que yo esté solo al servicio. Sería contratar a un setter, ¿no? A un closer de Sí, ventas. setter estoy ya con uno que seguramente sea la misma persona, al menos a corto plazo. ¿Puedes explicar, Cristian, un poco qué es esto? Sí, al final, cuando tienes un embudo de seguidores, o sea, de captación de seguidores, tienes el contenido orgánico y luego aquellas piezas de contenido que tienen buen resultado, pues les puedes promocionar para que tengan más alcance. Entonces, un poco segmentas a qué audiencia quieres llegar, dónde está tu cliente ideal y vas aumentando en seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Que mi coste por seguidor era tan bajo al principio que si al día crecía 200 o 300 seguidores, yo no puedo, o sea, no tengo tiempo físico de contactar a 300 personas y escribir mensajes a 300 personas. Entonces, al final hablas con alguien que sepa un poco de tu nicho, que esté educado para poder hablar o atender esas necesidades, porque muchas veces se queda ahí, en ese mensaje privado y no llega al siguiente paso, que es agendar la llamada, ¿no? Entonces, hablar con ellos y ese proceso hasta que llegan a una llamada es el hacer el seteo, un setting, un appointment setting para que luego en la llamada ya sí estoy yo. Uh-huh. Entonces, lo primero que delegaste fue el contenido, ¿no? Guiones, la edición y también tienes contratados setters de ventas. También, bueno, comentarles a nuestros suscriptores que pueden utilizar también la herramienta ManyChat en el caso de que hagas publicidad y no te dé tiempo a contestar a todos los seguidores que te hablen, que me parece una buena herramienta. Yo no la utilizo y por eso me rompo la cabeza, pero es una herramienta bastante valiosa. Sí, luego Y pasa creo que no es muy cara. mis amigos me dicen, no, oye, me has contestado o me has escrito esto y digo, nah, el bot que está detrás. Cristian, como médico y emprendedor, nos has comentado pues cómo lo intentas compaginar todo, ¿no? Como buenamente puedes, ¿no? Como nosotras. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que has aprendido hasta ahora en cuanto al emprendimiento? Es complicado. ¿O cuáles? No, a ver si se me ocurre alguna. A ver, es que lo más importante es hacer todo el rato. O sea, es salir a probar. O sea, para mí lo más importante es que no te quedes quieto esperando eso. Prueba todo, No rendirte. prueba el contenido. Que no funciona, haz otro. Vuelve a probar. Prueba un servicio. Funciona, genial, ya tienes viable, o sea, un producto mínimo viable. Que no funciona, prueba otro. O sea, pero prueba. Sí, al final, a mí lo que más me gusta de todo esto es construir y ver crecer. O sea, aparte de impactar a la gente y ayudar a todos a conseguir su plaza, pero me gusta mucho ver cómo crezco, cómo la gente responde a cosas que voy mandando, a inputs que mando. Entonces, al final no te puedes quedar estático haciendo lo mismo, no, es que no me funciona y tal. Al final es moverse. O sea, es siempre estar intentando probando cosas nuevas o dándole a la gente cosas nuevas. Al final me gusta ver cómo el mercado juzga lo que tú haces. Exacto. El tener también eso, unos objetivos, ¿no? Mensuales, trimestrales o a corto o largo plazo y analizar sobre todo nuestras métricas me parece algo súper importante. Yo, por ejemplo, utilizo la plataforma de Notion para esto. Bueno, la utilizo para todo, como Andrea sabe, pero me parece es adicta a Notion. muy importante.
En Google usamos mucho. Yo ahora en la organización, o sea, para que os fijéis, hago agenda antes a mano y Google Calendar que Notion. Eso me Pues parece una herramienta muy importante en Notion porque al final tú puedes incluir todos los calendarios que tengas, incluirlos en la base de datos de Notion. Y Sí, sí, Cristian, otra pregunta difícil. Si pudieras volver atrás, ¿hay algo que cambiarías en tu camino como emprendedor? empezaría antes. Muy buena. Porque al final, a ver, claro, yo pues, hablo del camino este que sigue todo el mundo, ¿no? Y yo ya paso por poco los 30, tengo 31, pero claro, he seguido ya mucho camino del que te recomendaban a Sota Caballo Rey, Instituto, Universidad, la carrera en MIR. Entonces, pues antes no tenía esta visión que tengo ahora y pues bueno, si hubiera empezado antes, o sea, pero lo haría sin duda. Pero todo el mundo, a veces te va a pasar que dices, paso de todo, lo voy a mandar a tomar por saco, porque dices, estás cansado y tienes que hacer cosas y demás, y te va a pasar, y va a pasar. Entonces, lo primero que yo no puedo, porque mi servicio es hasta el año que viene, entonces, aunque quiera, no puedo, pero, pero a veces o sea, vas a competir, o sea, contra ti mismo con no vas siempre a estar motivado. Se lo digo a los estudiantes. Digo, tú vas a estudiar por inercia y por disciplina, muchos días y tienes que ponerte tu objetivo de resultado y de especialidad porque si no lo ves o no te haces no digo que te hagas un vision board delante a mirar a un cirujano, no, pero póntelo porque si no muchos días es que no tienes ganas de estudiar y ya me pasa con algunos, no, es que el viernes no estudié porque estaba cansado. Digo, bueno, pues el que quiere tu plaza está estudiando el viernes. Muy buena. Sí, sí, totalmente. Eso es como la vida misma, ¿no? No todos todos los días estamos igualmente motivados, pero yo como, por ejemplo, como deportista, si tuviera que guiarme por eso, iría 2 días a la semana a entrenar. Al final, todo lo que hagas al día, incluso aunque sea poquito, 5 o 10 Lo digo minutos, siempre. va a sumar, ¿no? A lo que tenemos como objetivo. Y, Cristian, hemos hablado de herramientas y recursos, pero dinos al menos 2 o 3 que para ti son imprescindibles, que esta pregunta siempre la hacemos. Ya sabemos que tienes esa llamada demo con el Calendly en tu Sí, ya. biografía de Instagram, pero coméntanos 3. Nos has hablado de Google Calendar, no repitas. No, no. agenda Calendly, manual. A ver, agenda manual, alguna más que se te ocurra, a aunque ver, sea para una, mí, ¿eh? que uso siempre Calendly, Zoom, que Muy además bien. para dejarlo grabado en la nube, que ellos tengan acceso rápido, porque al final si tú lo grabas y lo subes a Drive, pues se te 15 gigas me duran tres clases. Entonces, Zoom y Calendly uso siempre y súper bien. En cuanto a IA, por ejemplo, no uso ChatGPT, uso Perplexity Muy buena. y de momento yo creo con esas, bueno, CapCut, por ejemplo, para edición, que Imprescindible. además tiene Es la de todos esta. Canva, eh, Otra también. clásicos, pero es que funcionan bien. Sí, total. ¿Puedes, lo último, explicar brevemente por qué has elegido Perplexity en vez de ChatGPT? A ver, pues tienes los mismos modos, o sea, puedes ajustar su motor de búsqueda, pero en realidad está más orientado a contenido técnico, le puedes decir que haga alguna búsqueda de investigación más compleja y que te elabore alguna respuesta con un contenido más técnico y lo hace mejor. Además, tenía con un amigo la Pro y funciona bastante mejor. Entonces, Perfecto. es verdad que ChatGPT, o sea, genial, pero puedo ponerle su motor a Perplexity y que me haga la búsqueda con la misma IA, pero aparte tiene otros modelos y es algo más técnica. Porque si quiero, hazme un pequeño documento de farma de estos 4 puntos para que lo puedan tener rápido, pues lo hago con esa IA. Genial, genial. Esto, lo de la IA, me parece un tema aparte para hablar largo y Total. tendido, ¿verdad, Andrea? Total, total. Súper interesante. Y yo creo que también no tenemos que tener miedo a utilizarla, que hay como mucha gente reticente, ¿no? Y yo creo que es una herramienta más que a día de hoy tenemos, que la podemos usar en nuestro día a día, que facilita mucho y que, bueno, es cierto que ahorra pues el tener que estar pensando y sobre todo en cuanto a tiempo, que generalmente los emprendedores tenemos poco tiempo disponible, pues nos permite como optimizar un poco todo esto. Así que nos lo apuntamos, Cristian. Gracias por la recomendación. Y ya Estaba por mirando ir, más herramientas. ¿el qué, perdona? Ah, otra herramienta, Loom. Ah, Muy Importante buena. también.
Muy para grabar buena. vídeos cortos, es que estaba mirando porque tengo todas las pestañas abiertas y digo, no, al final. Tienes ahí todo en marcadores, a ver cuál nos dices. Vale, pues nos apuntamos todas, Cristian, seguro que nos sirven. Yo creo que al final todos utilizamos más o menos las mismas, porque lo que tú dices, ¿no? Cuando algo te funciona es que tampoco tiene sentido cambiarlo. Mm. Así que bueno, por ir cerrando ya un poquito la entrevista, nos has hablado de tu pasado, de tu presente y pasamos a hablar un poco ahora de lo que es tu futuro. ¿Qué proyectos tienes a corto, medio, largo plazo dentro de lo que es esto del emprendimiento? Si se pueden desvelar en la entrevista. A ver, en cuanto al servicio de Mil Enfurecido, de acompañamiento, tutorías y demás, yo ya tengo mis objetivos numéricos de este año marcados, vamos bien. Entonces, o sea, simplemente cumplir ese objetivo. Ahí no está marcado trimestral, sino marcado anual a número de alumnos, porque tiene más sentido, porque, por ejemplo, este trimestre sí que es más luego hasta que empiece mayo o junio. Entonces, bueno, ese objetivo, bueno. Después, ¿hacia dónde va a evolucionar? Pues claro, hay gente que me pide academia, pero una academia requiere mucho capital, ya es mucha gente externa de profes, de desarrollar una aplicación web donde tener todo el banco de preguntas y demás, tener todo comentado. Entonces, no sé si llegaré a ese punto, porque no sé si es rentable, si va a ser rentable hacerlo desde crecer desde servicio de tutorías ahí, aunque se pueda dar todo online. Entonces, es una de las posibilidades que están ahí, que hay gente que me lo dice, pero no lo sé. Después, otra vía que había planteado es ayudar un poco a los sanitarios, ¿no? Al final, a la gente que nos ayuda, no solo médicos, sino medicina, enfermería, auxiliares, técnicos superiores, celadores, etcétera. Porque yo creo que después del COVID, pues mucha gente ha recibido ayuda psicológica, o ha necesitado, o ha quedado bastante mal, y ahora, aunque ya no estemos en esa situación, pues también sigue habiendo mucha gente, o hablas con gente del ámbito sanitario y mucha gente, no, pues es que estoy quemado, necesito voy al psicólogo porque en el trabajo tal. Entonces, intentar ofrecer algún programa también de ayuda en ese sentido, no solo en el ámbito psicológico o el coaching, sino también intentar ayudar en todos los ámbitos, ¿no? Nutrición, entrenamiento, finanzas personales, que es la parte que más me gusta, pero intentar ayudar en todas esas áreas. Apuntamos, Cristian. Ese El tema de las finanzas, quiero decir. sería una que me gustaría un poquito más. Qué guay. Suena la verdad que muy interesante, ¿no? Tanto eso, marcarte como tus objetivos dentro de lo que tú ya tienes, ¿no? Mira, enfurecido. Que bueno, sí que nos has dicho que has delegado una parte, ¿no? Que también realmente eso es al final formar un equipo dentro de ese programa que tú ya ofreces, así como dirigirse a públicos distintos. Yo creo que eso también como que puede enriquecer mucho, ¿no? Y darte una visión como mucho más amplia. Así que bueno, pues nosotras te deseamos desde aquí todo el ánimo y seguro que va a ir todo bien porque confiamos en ello. Cuéntanos un poco, a modo ya reflexión personal, ¿no? ¿Cómo ves un poco lo que es el futuro de la profesión sanitaria dentro del emprendimiento, ¿no? Porque como tú decías, hay muchos sanitarios que a día de hoy pues están quemados, ¿no? El burnout está a la orden del día y cada vez somos más los sanitarios que decimos, venga, salimos del sistema o nos mantenemos del sistema, pero vamos a empezar a crear algo que a lo mejor sea nuestro, ¿no? Y que nos permita tener como una calidad de vida un poquito mejor que la que nos ofrece el sistema. A ver, de momento, la parte positiva es que cada vez veo más perfiles en redes. Aunque habría alguno antes, pero todo empezó también en el COVID con, ¿cómo se llama el anestesista? No me Sí, acuerdo el nombre. ya, yo tampoco, pero sí, sé quién dices. Yo creo que empezó un poco por ahí, también está el doctor Felices, que es radiólogo, o Avellán, cardiólogo. Entonces, hay mucha gente Avellán. ya con perfiles en redes bastante potentes. Pero pasar de ahí a ofrecer algún servicio, yo creo que cuesta porque muchos son puramente divulgativos y lo que tú más ves en el día a día, seguro conocéis a gente y lo voy a decir ahora, os reiréis, es, no, yo hago el máster de estética y por la mañana trabajo aquí y por la tarde estoy en una clínica algunos días pinchando cosas. Vale. Entonces, yo creo Cosas. que el emprendimiento cuesta porque al final, si os fijáis, eso es hacer otra titulación y muchas veces trabajar en consulta de alguien, pero te estás yendo un poco al ámbito privado, pero no es tuyo. Entonces, yo creo que todavía está costando ver qué puede ofrecer un especialista de forma autónoma. Yo creo que cuesta porque hay muchas veces la limitación es una infraestructura, es decir, yo como traumatólogo a lo mejor necesito un escáner, una resonancia que yo no tengo, pero bueno, siempre hay sitios donde tú puedes subcontratar esa parte o alquilarlo
para luego tú tener al paciente y recibirlo tú y tratarlo tú, y esas pruebas, aunque se las hagan fuera, ver si te sale rentable o no. Pero no, al final mucha gente opta por comodidad en el ámbito privado, aparte de la pública, en vez de emprender. Entonces todavía veo que falta mucho. Cierta reticencia, ¿no? Yo creo que también al final lo asistencial es como lo conocido para todos. Yo siempre digo que a las enfermeras nos enseñan una forma de ser enfermera, que es enfermera hospitalaria, asistencial, ¿no? Y que salirte de ahí es como que te cuesta mucho más. Igual te vas a lo que tú dices, a una consulta privada, a ejercer también de manera como asistencial, ¿no? Pero que emprender al final no tiene nada que ver con eso, ni tampoco con divulgar, que hay muchos perfiles que ahora divulgan, que comparten, pero que no venden, ¿no? Y eso es algo Exacto. Y que dicen que son emprendedores por ser divulgadores. La verdad que eso es otro paso más, ¿no? Y eso también requiere de una inversión a todos los niveles, a nivel económico, ¿no? Como tú decías al principio, con esas formaciones, esas mentorizaciones, que es importante, ¿no? Que alguien te guíe y te acompañe en este proceso, porque si no, pues es que no sabes, ¿no? Tú lo que has estudiado en la carrera te puede servir en cierta medida, pero ni te enseñan finanzas, ni te enseñan a facturar, ni te enseñan a crear nada en redes, ni a crear una plataforma, ni nada de esto. Entonces yo creo que a nivel emprendimiento sí que es cierto que es otro paso más, es una inversión a largo plazo sobre todo también. Y bueno, veremos qué pasa en el futuro de los profesionales sanitarios emprendedores. Sí, pongo un ejemplo porque lo he visto hace poco. Claro, yo con una agencia de marketing que he trabajado llevaba más gente y me sorprendió algún perfil en concreto, que hay de todo. Pero claro, hay un infoproducto que era de dolor lumbar, clases online para el dolor lumbar. Y digo, vale, esto lo hace una persona que no sé qué, no era médico, pero no sé qué habrá tenido dolor lumbar, seguro. Claro. O a lo mejor no es si era fisio, pero no sé, un médico rehabilitador que siempre le gusta el peritaje. ¿Por qué tú no te planteas qué tipo, sobre todo, me parece un perfil súper potente, un rehabilitador que tiene de todo, no solo tiene para el dolor lumbar, sino que tiene rehabilitación respiratoria y demás? Vale, pues busca, porque ahí, yo ahí veo muchísimo potencial de qué puedo ofrecer. Y así muchas otras especialidades. O yo he visto una logopeda entrenadora de logopedas por infoproducto. Digo, me parece espectacular la gente que alcanza ese nivel de, bueno, pues Total. Aparte de tratar pacientes en presencial, voy a ver cómo puedo mejorar la atención que dan otros compañeros. Por ahí es buena vía. Al final, si no das tú algo, decir cómo puedo mejorar que otros den Lo algo. den. Total. Yo 100% de acuerdo. Nos gusta eso. Bueno, pues nada, Cristian, nuestra entrevista ha sido súper enriquecedora, yo creo. A todos los que nos están escuchando, no olvidéis seguir a Mir Enfurecido en redes sociales, en Instagram. No sé si tienes alguna otra red social, TikTok o así, Cristian. Instagram, TikTok, porque Twitter todavía está paradete. Vale, perfecto. Que conozcan más sobre tu increíble trabajo y todo lo que estás haciendo por la salud, el emprendimiento. Tu web, Cristian, es, si nos la puedes decir. ¿Cómo? No tienes web, ¿verdad? Sí, mirefurecido.com. Mirefurecido.com. Ayer, es V1 y está, lo que hemos dicho, Cristian, esto se trata de mejorar e ir haciendo. Exacto. Total. No, ya aprenderéis que os la piden para algunas cosas tener web. Entonces, claro, pues a veces la necesitas, aunque no la uses para vender, pero la necesitas. Pero bueno, tengo que decir que no hace falta que tengamos un WordPress súper presentación, total. Que ahora hay aplicaciones que son súper sencillas, que en 5 minutos tienes tu página web. Y haces tú moviendo las cosas, es muy sencillo, sí. Entonces, que te sigan por ahí, ¿vale? Y no olvidéis de suscribiros tampoco a nuestro podcast Enfermera Emprende, a nuestras redes sociales con el mismo nombre, Enfermera Emprende, y también a nuestras redes sociales personales, Enfermera Lombardero y Zuricelis. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta puedes dejarlas en nuestras redes sociales también, en nuestro podcast o en nuestro Instagram, sobre todo, que es donde estamos más activas. Y no te pierdas los próximos episodios de Enfermera Emprende. Además, pronto tendremos más sorpresas, así que manteneros al tanto. Un saludo y gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Que vaya bien. Chao.